Se llama Greenwashing Data, algunas ideas sobre cibercultura y sociedad para tiempos insostenibles. Y entiéndase también esta conferencia como un working progress, que cuenta el objetivo, es ese libro que sacaremos. Además, se trata de un objeto de estudio tan cambiante que nos somete a una aceleración y una obsolescencia intelectual que difícilmente podría aplicar un uso bastante más preparado para reflexionar sobre este fenómeno, pero me parece que encaja bastante con mis preocupaciones actuales y es lo que me gustaría compartir con todos ustedes, cuáles son las líneas de trabajo que más me interesan, sobre todo cuando la perspectiva, y es algo que creo que se ha visto cuando ha comentado mi semblanza, empieza a ampliar el foco y empieza a preguntarme sobre otras cuestiones que van más allá de lo considerado literario de lo determinado fácil. También enlaza muy bien con la propia dinámica del coloquio, conexiones y actividades, porque presenta también unas buenas conexiones con todas las ponencias que se han presentado. Pienso, por ejemplo, la de Dr. Roberto Cruz, que también creo que dialogo y he dialogado indirectamente en otros momentos. Y creo que es interesante por ampliar el foco sobre un fenómeno que se nos muestra a la vez extremadamente transparente y profundamente. Voy a ir un poco contando cómo he ido procesando, cómo voy intentando construir este pensamiento sobre el objeto de estudio, sobre la literatura y su complejidad. Siempre ha habido una serie de mitos, unos conceptos, unos peligros inherentes a usar determinados conceptos a la hora de escribir, caracterizar o hablar de las estructuras del espacio. Son recurrentes a aproximaciones que desde el uso de la teoría conceptualista, y ahí aparecen como el lugar, la descripción, la de Manuel Carter, los lugares más grupos, la idea de la neutralidad. Y cuando empezamos a reflexionar en profundidad, a intentar construir estas redes de conceptos, nos encontramos justamente con que el ciberespacio, culturas no son para nada neutrales. Podríamos confrontar esa idea de no lugar como espacio de loco, incapaz de identidad. Se produce un muy perverso al respecto y luego reflexionaré un poco más sobre esto. La idea de la desterritorialización, cuando estamos constantemente siendo desterritorializados y reterritorializados, al igual que nos estamos sometidos a unas situaciones de brecha digital que no solo son a nivel microestructural, sino que son procesos estáticos semióticas, en las situaciones de desconexión y desconexión no son solo el poder conectarse, acceder, sino también porque existe una jerarquía. Por ejemplo, quien se puede conectar a máxima velocidad y quien no puede conectarse a máxima velocidad. Las posibilidades temporales de participar plenamente a esa máxima definición, máxima velocidad en las redes, y quien se ve siempre sometido a esta lógica y de la posteridad y del propio cansancio de los que no pueden conectarse, porque lógicamente no todas las formas de vida pueden participar a esta sociedad del rendimiento a la que nos hemos sometido, ¿no? Cuando estamos de cultura, del espacio de ahí que a la hora de pensar siempre sobre estos temas, los factores políticos, los factores geopolíticos, los factores psicopolíticos, los políticos, y aquí hay muchísimos referentes, como ya están mencionando, ¿no? Pero toda la idea del afroeconomismo, la idea de la sociedad del crecimiento y del decrecimiento, Chulhan y de otros pensadores reflexionando sobre esto. Y creo que influye mucho, sobre todo para la mente desmitificar y de construir una peligrosa red de conceptos que se han ido repitiendo muchas veces y la debida reflexión. Uno de los elementos, por no decir de las cuestiones que más santo es eso, y aquí parafraseando un poco Eugenio Piselli, que tiene un ensayo que se llama El peso de la cruz, sobre el peso de la web. Ha habido conceptualizaciones que nos han hecho replantearnos también ampliar el foco. Esta es una cuestión que reparé antes, el enfoque, sobre todo el campo de la literaria del que provengo, tiende, aunque incluso cuando utilizamos la palabra como sistema, al final estamos también taxonomizándolo y acotándolo. Y no lo vemos en la relación con otros fenómenos que no son estrictamente literarios, sino que estamos hablando de esa capacidad lógica, estamos hablando
otro tipo de movilizaciones más allá de lo que en un momento dado se ha definido como literatura como cultura. Conceptos como antropoceno, carpiceno, plantoceno, tecnoceno, antropoceno y los nuevos materialismos incluso oistoceno o vascoceno, nos obliga a pensar más allá de eso que simplemente le voy a avanzar, porque simplemente estoy proyectando y que ustedes se recomiendan. Cuando proyecto esto, estamos entrando en un sistema de comunicación que no es simplemente una forma de comunicación lingüística, no simplemente la aplicación de unos comandos y otros operadores informáticos, un lenguaje de programación, sino que estamos entrando dentro de un circuito, de un sistema que nos conecta a esto que Timothy Morton ha llamado hiperobjetos, que son esas entidades que superan tanto el espacio y el tiempo, las dimensiones humanas, o que desde la geología, desde el nuevo materialismo han hablado del tiempo profundo. Por ejemplo, esta conexión para que se produzca necesita una serie de dispositivos y necesita extraer de la Tierra unos elementos que aquí está el Yussi-Parita de fondo, que proceden de épocas geológicas anteriores, pero cuyo consumo es prácticamente inmediato. Entonces, ante esta situación de crisis medioambiental, ante esta situación del evidente peso de la web que está produciendo efectos contaminantes, esto además con la pandemia, y creo que la doctrina del shock, como lo comentó antes mi compañero Sergio, es importante también para reflexionar de esto, porque ha sido una buena coartada para acelerar todavía más procesos que ya estaban dándose. Entonces, esta hiperdigitalización o aceleración de los procesos de digitalización, bajo la idea benefactora de llegar a todo el mundo, de instalar una nueva normalidad, de producir otros modos de vida online, de que todo siga como siempre, que es un mensaje tremendamente conservador teniendo en cuenta el contexto de crisis medioambiental en el que nos estamos situando. Entonces, las respuestas a la crisis, bueno, ya sabemos que en un momento dado el célebre informe del Club Rómano, de los límites del crecimiento, y sus versiones contemporáneas, occidentalizadas, como el Green New Deal de Estados Unidos, el European Green Deal, que siempre más o menos se mueven las mismas claves, que son las claves del solucionismo tecnológico, ver en la tecnología ese factor de emancipación, volvemos a la lógica ilustrada, ese nuevo retorno de la ilustración, ¿no? Y del poder de la técnica como elemento emancipador y como elemento que nos llevará a ese paraíso de emisiones cero, ¿no? Obviando que justamente para alcanzar eso significa que los que alcanzan ese estatus de huella de carbono cero significa porque otras sociedades, otras geografías, otras culturas han sido sometidas y por supuesto no pueden crecer, sino que las sociedades que están creciendo exponencialmente no decrecen y las sociedades a las que se les somete a ese extractivismo pues son condenadas a esa situación casi de inhumanidad o lo que se ha llamado como zonas de sacrificio, ¿no? Esas zonas de sacrificio para el beneficio de aquellos territorios que sí pueden funcionar a máxima velocidad y que sí pueden aspirar a ese solucionismo. Eso es una parte que se obvia cuando se plantean estas cuestiones. Cuando se utiliza la palabra capitalismo verde, como darle un nuevo barniz, pensando que al ser un capitalismo verde es una forma más humana, más consciente o ecoconsciente de construir modelos de sociedad, en el que la digitalización, las tecnologías son entendidas de nuevo de esta forma que nos permite alcanzar un estado de libertad, de espacio libre de humo, espacio libre de contaminación, etc. Y vuelve a imponerse la lógica extractivista a cambio de que determinadas zonas de sacrificio sean efectivamente, valga la redundancia, sacrificadas para que otras zonas prosperen dentro de esta idea del capitalismo verde, que sigue siendo el mismo capitalismo de siempre, profundamente extractivista y minero. Y el greenwashing como una de las grandes estrategias retóricas. No solo estrategia retórica, sino que es la imposición de un imaginario que influye mucho a la hora de delegar o de buscar responsabilidad. El greenwashing no solo es un fenómeno en el que se intenta utilizar una terminología eco-friendly justamente para producir estos fenómenos justamente de desresponsabilización, sino que también tienen que estar imponiendo un imaginario también altamente certificado que consigue la técnica como el paso necesario para alcanzar esa prosperidad verde. Dentro del greenwashing, a mí cuestiones que me preocupan y que me parecen a nivel político, de teoría crítica, preocupantes, y perdón si resulto constantemente alarmista o alarmista, es que acaba generalizando la idea de que la responsabilidad individual
es superior a la responsabilidad institucional o que la responsabilidad institucional, la responsabilidad de las sociedades, queda totalmente invisibilizada por estos actos individuales. Entonces traslada la responsabilidad sobre el bienestar, sobre el cuidado del planeta, los cuidados en general, al individuo, ocultando las profundas responsabilidades por el sistema en el que estamos moviendo. Entonces, intenta desactivar, neutralizar cualquier tipo de ejercicio crítico, delegando la responsabilidad asumida voluntariamente como un ejemplo de buena ciudadanía. Esto también se podría relacionar con otros fenómenos, pero creo que el greenwashing a nivel de imaginario puede resultar peligroso justamente en esta conjunción de elementos, ¿no? El solucionismo tecnológico, el capitalismo verde y el greenwashing como estrategia retórica en posición de imaginario. Otros datos a tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre estructura, sostenibilidad, por supuesto el impacto medioambiental de los dispositivos. La obra que expuso Roberto es un buen ejemplo de ello. Cuando hablamos del impacto medioambiental de lo digital, no solo podemos pensar en los equipos y dispositivos, también, y esto es algo que me interesará, que luego un poco al final, porque si no creo que es uno de los ejes, los centros de datos, por supuesto la red de acceso, y aquí entra el cambiado, las antenas, y hay muchísimas consideraciones a hacer. La producción de los propios dispositivos, el reciclaje de esos dispositivos o simplemente su acumulación en forma de basura, además de estos célebres waste, que por supuesto no suelen estar en estas zonas consideradas hiperconectadas o valiosas para el espacio de los flujos, sino que siempre son zonas de sacrificio, la extracción de recursos, el extractivismo, y aquí entran las materias raras, el litio, esta serie de minerales indispensables para la producción de todas estas infraestructuras que están habilitando la conexión online y, a fin de cuentas, el interfaz a través del cual estamos analizando también la realidad. Os dejo para vuestra información, porque creo que son elementos útiles para el análisis de cuestiones de sostenibilidad o de pensamiento ecocrítico sobre la sociedad digital, sobre el ciberespacio. El Global Atlas of Environmental Justice, que también tienen en varios idiomas, es interesante porque ahí además no solo pone cuestiones de los típicos vertidos, accidentes en ese estilo, sino también peligros de contaminación por cuencas mineras, por extractivismo. En fin, es interesante navegar un poco, porque además, al igual que el mapa de cables submarinos, es interesante por los aspectos geopolíticos, porque claramente cuando se habla del espacio desterritorializado de la web y vamos a los elementos físicos como cables submarinos o como escándalos, nos permite ver cuáles son los sitios en los que generalmente se va a favorecer las conexiones, cuáles son los fluidos de esas conexiones a máxima velocidad y por qué. Además, aquí siempre podemos entrar en el enfoque de colonizadores de la sociedad digital, que ya es algo que se está dando. Y lo mismo con el Atlas de Justicia Medioambiental, o también el interesante Stuff in Space de James Joder, en el que vemos a nivel del espacio pues la cantidad de basura espacial, de satélites que ya prácticamente están conquistando los cielos. Esta idea que también se percibe, sobre todo en esto, por ejemplo, Santiago de Compostela sigue teniendo una pequeña excepción porque todavía se ven las estrellas, pero esa idea de no poder ver las estrellas o el derecho a ver las estrellas, el derecho al cielo, es un derecho que también empieza dentro de los discursos ecoconscientes, ecocríticos, empieza también a ganar eso. Y hay algunos informes que creo que también son necesarios a la hora de valorar cuando pensamos que un clic no cuesta nada. Si pensamos en la idea de la facilidad, de la transparencia, de la inmediatez, cuando entramos en los informes de Greenpeace, how clean is your cloud, clicking clean, pues we interest to build a quick internet, justamente vemos que ese clic que hacemos, que esa opción, que esa facilidad, que esa inmediatez, que esa rapidez, tiene por supuesto un costo medioambiental. Por ejemplo, algo que creo que todos compartimos, que es ver series, ver Netflix, ver HBO u otras, dependiendo de la zona, es distinto el coste medioambiental que supone, porque la procedencia de las energías, de las fuentes de energía, para esos servicios web no siempre son de energía limpia. ¿Sí? Hay una distribución, y eso los informes los desglosan bastante bien.
Otras cuestiones para analizar a la hora de pensar en sostenibilidad y de espacio es el problema de la obsolescencia, no solo en su faceta más evidente, que es la faceta material, la faceta de la infraestructura, cuando decimos esto ya no funciona, es que se ha actualizado el sistema operativo y el móvil ya no rinde, o simplemente esta máquina se ha roto. En fin, no solo hablo de eso, sino también esa obsolescencia que quizás la PUSH considera una obsolescencia psicológica, incluso una obsolescencia simbólica, en la que ya entramos en el terreno de la publicidad, de la moda, en el que estamos sometidos a esa temporalidad acelerada, en el que nos vamos renovando, y vamos renovando tiene también esa conexión con lo íntimo, con lo existencial, a la vez que vamos renovando estos dispositivos. Eso nos genera también ese sometimiento a esa misma temporalidad con sus evidentes frustraciones, porque no todos podemos sincronizarnos, aunque la promesa de la web es la capacidad de sincronizarnos a la vez y de mantener la velocidad. Cuando empezamos a ver cómo se forman estas nuevas jerarquizaciones, estas nuevas segmentaciones, estas nuevas discriminaciones, la velocidad es uno de los elementos clave a la hora de pensar justamente en esas nuevas segregaciones. Interesante también, sobre todo porque hay un aspecto interesante en esto, que no solo por el fenómeno de la desterritorialización, reterritorializaciones que se producen, y aquí, por ejemplo, las infraestructuras de la electricidad o la minería son ejemplos muy evidentes de esas reterritorializaciones, sino también algo que se ha sido bastante descuidado y que por suerte hay algunos enfoques humanísticos, las Blue Humanities, Ocean Humanities, Ocean Studies, que empiezan también a disolver una jerarquía conceptual, intelectual que se ha formado, sobre todo también a la hora de pensar en este tipo de fenómenos, que es la primacía de la Tierra sobre los océanos. Y en esto también lo podemos pensar desde el hiperobjeto, porque hay un pensamiento terrestre o muy territorializado en ese sentido terrenal, a costa también de obviar los elementos, voy a usar la palabra oceánicos, pero hablando de los, por ejemplo, los consumos de agua o simplemente las redes de distribución marítima. Uno de los grandes elementos de la contaminación mundial, a nivel mundial, es justamente el tráfico marítimo. Y dentro de ese tráfico marítimo, uno de los elementos que más se da es el tráfico marítimo de los e-waste. Los e-waste son apilados, sobre todo, y aquí tenéis el Global Waste Monitor de 2020, con la distribución de la basura per cápita y el porcentaje de basura reciclada. Basura reciclada frente a basura no documentada, es muy interesante explorar estos índices, también porque buena parte de esa basura y de la basura no documentada y de la basura además que requiere una gestión especial, esa basura es transferida a esas zonas de sacrificio, y la manera de trasladarla a esas zonas de sacrificio es a través del tráfico marítimo. Entonces, cuando se piensa o generalmente se tiende a pensar sobre la sociedad red, sobre el espacio de los flujos, sobre Internet, sobre el ciberespacio, se suele pensar desde una perspectiva terrestre, no tanto desde una perspectiva oceánica, desde una perspectiva marítima. Y esto también resulta, no sé si llamarlo curioso, pero, por ejemplo, los centros de datos, que es un elemento que me interesa, se suelen pensar también como elementos territorializados. Por ejemplo, Google tiene la patente de un centro de datos flotante, que los centros de datos además requieren unos consumos de agua totalmente obscenos, es decir, estamos además y son secretos. De hecho, el consumo de agua ha llegado a tal nivel que Holanda ha prohibido la construcción de más centros de datos. El nivel de refrigeración que requiere centros de datos, que además cada vez son más grandes porque este crecimiento de la digitalización es absolutamente exponencial y la demanda de más velocidad, más capacidad de cálculo es también brutal. La refrigeración es uno de los grandes problemas. Una de las respuestas que se está dando es sumergir centros de datos, con los evidentes costes ambientales, pero son unos costes ambientales invisibilizados, porque si ya en la Tierra cuesta ver por esta lógica de la invisibilización justamente de la zona de sacrificio, invisibilización de los vertederos, invisibilización de las personas, de esta economía otra en la que trabaja con la basura, en el nivel ya de pensarlo desde los océanos es todavía más evidente, incluso más difícil de pensar porque es más difícil de ver los costes. De ahí que los ejes de la investigación, y que con esto termino, en la que me propongo
intentar profundizar o reflexionar en la propuesta que luego verá la luz en el libro como un capítulo, es también una peligrosa relación entre la crisis ecológica también desde una crisis de las humanidades. Creo que hay una renuncia, o ha habido una renuncia a pensar sobre estas cuestiones desde las humanidades justamente por la idea de la técnica como un elemento autónomo que pertenece a una lógica distinta. Ahí creo que las humanidades tienen mucho que decir y mucho que aportar. La relación entre literatura y sostenibilidad, o entre creación y sostenibilidad, pensando en cuáles serían los términos de una literatura sostenible, que sería una literatura con una huella de carbono neutra, o estamos hablando de una relación significante-significado, o estamos hablando del coste de la producción, o estamos hablando también del coste de la distribución, o todos esos elementos tienen que formar parte ya de una idea de una sostenibilidad literaria. Cuestiones que apenas estoy intentando conceptualizar. Y el centro de datos, que es algo que me parece muy significativo, por lo que he ido contando antes, porque el centro de datos me sitúa ante varios dilemas, porque no sé si podemos considerarlo exactamente lugares, aunque tiene una gran presencia física, o no lugares, pese a que son sitios destinados justamente a conducir y reconducir estos flujos digitales, porque me parece que su lógica y su estatus ontológico, si se quiere decir, está más cerca de las free zones y de las restricted areas, aunque parezca una paradoja o una contradicción directamente. Y por no abusar de vuestro tiempo, más o menos estos serían los ejes que me propongo, sobre los que me propongo reflexionar en el capítulo y sobre los que me gustaría discutir si alguien tiene algún comentario, porque justamente para eso están este tipo de espacios. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. ¿Se oye? Muchas gracias, Paulo, por tu muy interesante participación. Ahorita vamos a pasar a la ponencia de Joana, pero antes les recuerdo a los que están en el streaming que si tienen comentarios, preguntas o algo que quieran que platiquemos al final de las ponencias, lo pueden dejar en el chat y ya luego regresaremos por si quieren que podamos seguir platicando, ¿no? Entonces, pues sin más, le doy la palabra a Joana con su ponencia y pues muchas gracias, Paulo, otra vez. Hola, muy buenos días, sí, días todavía, ¿no? En Ciudad de México, a todas y a todos. Bueno, para Pablo ya está anocheciendo y me encanta que tengas el privilegio de ver las estrellas, por cierto, cosa que en esta ciudad cada vez nos cuesta más. Pues muchísimas gracias, Ana, en particular a ti. Ustedes no lo saben, pero sin Ana este evento no habría existido, básicamente, así de fácil. Entonces, muchísimas gracias por todo y además por darte la tarea de moderar esta mesa que me encanta compartir con Paulo y bueno, siempre es un privilegio, Paulo, muchísimas gracias. Yo no tengo una ponencia tan sofisticada, es lo primero que debo decir. Lo que quise traer aquí son estos apuntes que vengo desglosando en particular este año para lo que será próximamente una obra un poco más estructurada y cuestiones que surgen a partir de 3 ejes de discusión que espero poder ir desarrollando con la ayuda de todas y todos y que denominé en una primera instancia No soy yo, es mi avatar. Estos 3 primeros ejes se desarrollan bajo la posibilidad de la crítica a la razón instrumental, como debiéramos enfocarlo, creo yo, y ya Paulo dejó muy claro, ¿no?, que es necesario. Bueno, también con la ponencia de Roberto lo vimos, una desde la materialidad, la otra desde la cuestión medioambiental, esta necesaria crítica de esta, pues, ¿no?, de primacía de la razón instrumental en términos de nuestras discusiones sobre digitalidad y sobre cultura digital. Lo primero que quisieran que nos entendiéramos es algo así como el funcionario instrumentado en el ciberespacio. Ya voy a ahondar en ello un momento más. Otro concepto que me parece interesantísimo cómo se ha ido desarrollando por parte de algunos autores, una autora en particular que ya mencionaré, es el ciberespacio como heterotopía. Y esto desarrollado a partir de algo que ustedes ya me han escuchado y que ya han leído, que tiene que ver con la imposibilidad de comunidad o de comunitarismo o de ser en común, como lo enfocan algunos de los autores postestructuralistas.
Lo más difícil quizá y en primera instancia es tratar de no caer en lugares comunes del tipo porque actuamos diferente en Internet, ¿no? Sobre lo que tenemos multiplicidad de literaturas académicas y no académicas, ¿no? Multiplicidad de respuestas y seguramente pues también un enorme consenso frente a esta sensación desvinculante de las responsabilidades que trae pues la vida virtual. Y pues tampoco me interesa que caigamos en juicios del tipo porque es más fácil como ser malo o mala o actuar, ¿no? de manera no correcta o no ética o no moral a partir de nuestras interacciones en el ciberespacio, ¿no? No sé si malo o mala o sin estos juicios de valor, pero por lo menos sí en contra de la moral social. Me gustaría traer a colación, en una primera instancia, algo que no sé si conozcamos, porque gran parte de nuestras audiencias es mucho más joven que eso, pero en 1996, en Davos, Suiza, se hace una declaración sobre el ciberespacio, ¿no? Esta la hace John Perry Barlow y tiene como objetivo mostrarle a las naciones poderosas del mundo que el ciberespacio es un territorio libre, donde se puede actuar de manera diferente y sin legislación, básicamente, ¿no? Dice Barlow en la declaración, bueno, la declaración está en Wikipedia, se puede consultar muy fácilmente, es larguísima, yo voy a tomar algún extracto para que nos demos cuenta de esta situación ideal que se plantea al no tener un espacio, territorio regulado por una legislación. No, en principio, el ciberespacio está formado por transacciones, relaciones y pensamiento en sí mismo que se extiende como una quieta ola en la telaraña de nuestras comunicaciones. Nuestro mundo está a la vez en todas partes y en ninguna parte, pero no está donde viven los cuerpos. Estamos creando un mundo en el que todos pueden entrar, sin privilegios o prejuicios, debidos a la raza, el poder económico, la fuerza militar o el lugar de nacimiento. Estamos creando un mundo donde cualquiera, en cualquier sitio, puede expresar sus creencias, sin importar lo singulares que sean, sin miedo a ser coaccionado al silencio o el conformismo. Sus conceptos legales, los de las grandes naciones, sobre propiedad, expresión, identidad, movimiento y contexto, no se aplican a nosotros. Se basan en la materia. Aquí no hay materia. Nuestras identidades no tienen cuerpo, así que a diferencia de ustedes, no podemos obtener orden por coacción física. Creemos que nuestra autoridad emanará de la moral, de un progresista interés propio y del bien común. Nuestras identidades pueden distribuirse a través de muchas jurisdicciones. La única ley que todas nuestras culturas reconocerían es la regla dorada. Esperemos poder construir nuestras soluciones particulares sobre esa base, pero no podemos aceptar las soluciones que ustedes, naciones, están intentando imponer. Así se veía la condición de posibilidad del ciberespacio en términos de libertad de la humanidad en 1996. Me encantan sus caras por demás, ¿no? O sea, dicen, ¿qué pasó? ¿No? Exacto, ¿no? Pues tremendamente utópico si lo miramos en retrospectiva. Habría que preguntarnos de dónde apostarle al ciberespacio como esta suerte de soberanía libre, ¿no? Y como al margen de la legalidad impuesta, de la ley como tal. Bien, han sucedido muchas cosas desde entonces. Se han escrito también toneladas de textos académicos y no académicos sobre esto que cada vez toma más fuerza como denominación y es el yo digital, ¿no? Se retoma y se declara la conexión a Internet como un derecho humano fundamental, ¿no? Y pues para nadie es un secreto que la digitalidad ofrece la oportunidad de una vida que en ocasiones puede ser alterna, con la construcción de un paisaje cercano a la perfección. Familia perfecta, cuerpo perfecto, relaciones perfectas, esto en cuanto al canon occidental de perfección, por supuesto, ¿no? Entonces estamos hablando de relaciones netamente coloniales trasladadas al ciberespacio. Esto está consignado por mí en el libro de Exclusión y Deriva, que ya algunos de ustedes tienen y pues que se puede consultar en la web también. Con ello también se perfeccionó la manera de expresar odio, ¿no? Y mucho se ha categorizado así, como discursos de odio. Habría que pensar, en una muy primera instancia, si se están promulgando tales discursividades con los alcances que conocemos en el pasado y en el presente, y que incluso fueron capaces de desatar guerras y genocidios masivos. Se ha acuñado un vocabulario que antes no era necesario y en los que pueden incluirse términos como trolls o troles o haters, ¿no? Haters, odiadores, ¿no? Para referirse a personas o avatares
que cumplen con una misión específica de expresar no solo ideas contrarias a otras y a otras, sino el desprecio a las mismas, ¿no? O de las mismas ideas, basados en la capacidad de lastimar mediante comentarios poco pertinentes. Costumbre que es patente pues en las redes sociales, en cualquiera de ellas, en unas más que otras, y pues esa es una discusión tremendamente vigente en cada una de nuestras moratorias. Entonces, suceden varias cosas, ¿no?, con esta cuestión de la humanidad. Una, creerse protegida o protegido por el anonimato. Sin embargo, así como Edgar expresaba ayer con los metadatos, así, tal cual, pues dejamos una huella permanente, ¿no? Y pues el yo digital, digo yo, no es otro. No existe un alter ego digital. Existe la posibilidad de creer de manera ilusoria, de la misma manera que se cree ilusoriamente en las afiliaciones digitales, como las comunidades virtuales, tipo las redes sociales. Existe la posibilidad de desafiliarse, por así decirlo, de estas formas del discurso digital que se confunden con libre pensamiento y libertad de expresión. Pensé mucho en si podía referir una suerte de relación entre cultura digital y el gran postulado de Hannah Arendt de la banalidad del mal, ¿no? Esto lleva rondándome muchísimo tiempo. De hecho, en mis primeras conversaciones con Sergio Rodríguez Blanco, que nos acompañaba esta semana, le dije eso, es que la próxima vez que yo hable por cualquier causa de la digitalidad, tengo que hablar de digitalidad y la banalidad del mal. Todavía no lo consigo del todo, les voy a contar en qué va ese trayecto, ¿no? Buscando esas condiciones de relación entre una cosa y el otro, encontré que una de las cuerdas de donde puedo tirar quizá estaba pues, mucho más cercana, ¿no? Estaba en casa, por así decirlo. Y me encontré con un texto del chileno Héctor Cataldo, quien tuve la suerte de haber pasado por un proceso muy cercano, y es que fue mi director de tesis en la Universidad Arcis hasta 2017. Este texto de Héctor sobre la banalidad del mal, tal cual, ¿no? Pero donde se da a la tarea de actualizar, por así decirlo, desde la premisa de la banalidad del mal al funcionario, ¿no? De redefinir a este funcionario que en su momento define Arendt. En palabras de Cataldo, un funcionario no es ya hoy solo el miembro de un partido o del Estado que cumple órdenes emanadas de estos, sino con mayor precisión, es el modo hegemónico y legítimo de existir en la vida cotidiana. Funcionario sería no solo quien es habitado por el pensar técnico o instrumental procedimental, sino además el ciudadano común y corriente que cumple órdenes sin meros cuestionamientos, sin importarle las consecuencias en los otros y otras, salvando únicamente el interés propio, que es a su vez el mandato, la orden emanada desde la autoridad. Hasta aquí Cataldo. Hay una cosa aunada a esta, y bueno, dentro de todas estas cosas que he ido pues encontrando, y es un gran debate acerca de ese Internet como tal, el ciberespacio y el actuar en el ciberespacio, define a lo que los abogados, tal cual y desde derecho, llaman un nuevo sujeto jurídico. Tendría que haber un nuevo sujeto jurídico que tal cual sujete a las personas a sus identidades digitales, ¿no? Lo interesante aquí, lo paradójico, como señalaba Pablo hace un momento, es que se prefiere figurar un nuevo sujeto jurídico antes de darle cabida a un término que también usó Pablo, que es la neutralidad y la gobernanza, cuestión que se discutió ampliamente a principios de este siglo y con lo que pues, no sabemos a ciencia cierta qué sucedió, ¿no? Estos términos pues, fueron ampliamente aplicados y discutidos, pero no sé qué tan aceptados para las relaciones en el entorno digital hoy día, tal cual. Bien, al respecto de esta cuestión legal, dice Cataldo, el derecho moderno, amparado en el principio del individualismo, bajo la doble figura de ciudadano, persona modernos, ha disuelto los lazos comunitarios, por lo que ha introducido entre un ser humano y otro el concepto jurídico de persona, con las características liberales que ya hemos expresado, haciendo de este modo que entre una persona y otra haya una profilacticidad, un dispositivo mediador de seguridad. Dicho de otro modo, las personas solo pueden relacionarse jurídicamente, es decir, liberalmente. En resumidas cuentas, separa para dominar, estrategia militar antigua y efectiva, evidenciando que las sociedades democrático-occidentales son agrupaciones en guerra. Hasta aquí Cataldo. A ver, cuando Héctor plantea esto, no necesariamente está mirando a las sociedades digitales, ¿no? Sin embargo, y como ya lo sostuve, pues justamente en este libro de Exclusión y Deriva,
yo me preguntaba algo que ahora más bien soy capaz de afirmar, y es que reproducimos en el ciberespacio exactamente las mismas relaciones de dominación y fronteras que practicamos en la vida análoga, por así decirlo, ¿no? La variable en ambas es la humana. Los algoritmos pues están diseñados por humanos, ¿no? Y en esa medida la variable sigue siendo exactamente la misma. Aquí me parece importante la discusión que estableció Roberto Cruz ayer sobre la materialidad y la digitalidad, tal cual, ¿no? Si podemos recordar. Pero bueno, volvamos a Cataldo, porque derivados de sus postulados pueden concluirse ciertas paradojas. Una, la sensación de comunidad que genera la agremiación digital en diversos tipos de plataformas, donde en principio la inoperancia de la ley cobija el nacimiento de figuras paralelas que generan lazos tan endebles como insustanciales del ser en común. Si durante todos los años de hacer política para la humanidad el comunitarismo se ha confundido con la asociación étnica, religiosa y cualquier otro rasgo falsamente común que amalgama individuos, la comunidad resulta solo un espejismo que puede calificarse de ilusoria, inoperante, desobrada y demás adjetivos utilizados por los pensadores de los siglos XX y XXI en torno a resolver lo que termina planteado casi como enigma, la existencia y la persistencia del eso común. La modernidad global y los individuos que la apuestan se encuentran, sin duda, ante la oportunidad de esgrimir posibles formas de lo común facilitadas por modalidades de participación, pues que a su vez están facilitadas por la cultura digital en diversos modos de conectividad. Para ello, la operación urgente se basa en el desmontaje de categorías clasificatorias en torno a la humanidad, así como en la invisibilización de operaciones de subjetividad. El reconocerse como individuos es el llamado urgente que se formula como operación de sobrevivencia de la comunidad. En torno a esta cuestión de la heterotopía que mencionaba al principio, les cuento, leyendo a Mara Villanueva, es ella quien realmente postula este ciberespacio como heterotopía, concepto acuñado de Michel Foucault, y para que el mismo filósofo refiere ejemplos como barcos, cementerios, bares, burdeles, prisiones, jardines clásicos, ferias, incluso baños árabes. Describe espacios que pueden tener mayor cantidad de capas de significado que los que codificamos en una primera instancia. También son lugares que se relacionan a su vez con otros varios lugares y que podrían entenderse como la aproximación a la representación física de una utopía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El gran ejemplo de Foucault quizás ¿no? Las cárceles como el lugar que consignan cuerpos no deseados para concretar un lugar de referencia, un lugar físico de referencia. Bien, ¿cómo lo describe Mara Villanueva? Dice lo siguiente: el ciberespacio debe ser interpretado como un lugar utópico que ya no posee existencia física, pero en el cual soy, estoy, transcurro y discurro y me encuentro con otros en ninguna parte, pero al mismo tiempo es una heterotopía, ya que se configuran multiespacialidades reales, ya que no es un espacio único, sino que son varios lugares en el mismo lugar. Esta convergencia de emplazamientos barre con las fronteras del tiempo y el espacio más allá de las limitaciones físicas. Asimismo, en estos espacios se plasman vinculaciones históricas permanentes, sincrónicas y diacrónicas que se gestan en la interacción del cibernavegante y el contenido del espacio y con otros cibernavegantes. Creo que queda todo por construir con esta visión de ciberespacio como heterotopía, si así lo fuera, ¿no? Y cuáles son estas condiciones de posibilidad de lo político que allí se gestan. Visualizar las dinámicas de la cultura digital como relaciones de poder basadas en aparatos permite comprender por qué el planteamiento sobre un proceder fronterizo auspicia las relaciones de desigualdad y nutre de manera exponencial el tamaño de la brecha, que junto con el apelativo digital se convierte en un intervalo económico, social y cultural difícil de subsanar mediante los esfuerzos de organizaciones, gobiernos y corporaciones, pues que finalmente se encuentran permeados por las visiones macroeconómicas y cuyos intereses dejan de lado los movimientos en torno a la convivencia y la libre circulación y acceso a los recursos en todos los niveles de comprensión de las sociedades humanas, análogas, digitales, presenciales, virtuales. En tanto que el pensamiento en torno a la comunidad siga unado al proceder mercantilizado de la modernidad global, lo común seguirá desplazándose hacia un estatuto fantasmagórico, flotante y entre los individuos que se asocian, pero que escapa de una configuración en torno a la suma de subjetividades. Muchas gracias. Muchas gracias a Joana por esta muy interesante ponencia sobre el yo en Internet y cómo nos vamos configurando y todo eso.
Ahorita, un breve comercial, ya que Joana mencionó los libros. Allá en el fondo tenemos copias, si alguien quiere, y ayer no le tocaron, ahí pueden obtener los libros ya hechos con Fundación Telefónica y el que Joana mencionaba de Deriva y Exclusión. Sí, ahí está. Nada más, breve comercial. Bueno, sin más, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. No sé si alguien aquí en el público tenga alguna pregunta, y los del chat, recuerden que pueden dejarnos las preguntas. Bueno, los de streaming nos pueden dejar las preguntas en el chat. Pasamos con Nidia, por favor. Mi vida. Ahí está, te escuchamos. ¿Sí? No, ya no. A ver, ahora sí, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Buenos días. La verdad que me encantó las dos participaciones que tuve ocasión de escucharte. Lamentablemente, Ana, casi no te pude escuchar en la moderación. Ya compartí en vivo y directo la charla sobre sostenibilidad. Me parece, Pablo, interesantísimo y con datos súper novedosos, súper actuales, con conceptos que yo particularmente no conocía. De verdad que muchísimas gracias. Joana, me gustó muchísimo y quería comentarte que así como está pasando con la gran discusión sobre educación y acceso, y que está ocurriendo, se está mirando la necesidad de incluir a expertos que están analizando el mundo de la regulación en el ecosistema de las telecomunicaciones. También lo veo como una gran oportunidad desde esa mirada, que por supuesto tiene que ver con el sistema, pero que desde esa mirada opinar, o sea, que se pueda opinar sobre si somos los mismos quienes estamos en el mundo digital o actuando con nuestra personalidad en el mundo digital y quienes estamos en el mundo, pues en ¿no? Que ya no sé qué tan real es, pero en que por supuesto sí somos los mismos, pero desde ese ámbito de conocimiento, cómo se ve, además por estos temas legales que estás comentando. Que nada, quería comentar eso del tema regulatorio, sobre todo porque ahora viene Ana de Saracho, ¿no? Gracias, querida Nidia. Pues tú sabes que yo soy una fiel creyente del tema de la gobernanza y la neutralidad en la red, y creo que es una discusión que hay que volver a poner sobre la mesa urgentemente, porque veo ganando terreno tal cual a la cuestión jurídica, ¿no? Yo sujetar a la fuerza de ley insisto, esto que no sé, los autores han denominado el yo digital, pero pues que en efecto somos nosotros mismos, o sea, no hay tal, no hay dos personas, ¿no? Hay maneras de actuar y maneras de proceder, en efecto, en tanto las herramientas instrumentadas en el ciberespacio, en la red, ¿no? A partir de la digitalidad. Pero sí, yo también creo que es urgente, pero creo que es urgente no con tono jurídico, sino con tono de volver a traer sobre la mesa esta discusión que Alejandro Pisanti, ¿no? Como en el 2000 pasaba grande por ello, y es el tema de la neutralidad. Gracias. Allá atrás, Violeta creo que tenía una pregunta o comentario. Hola, soy Carolina Grimaldi. Me gusta muchísimo este tema. Estudié también ciencia política y me interesaba como tema de tesis. Entonces mi pregunta va más hacia como la censura y también hacia como la responsabilidad como personas morales de compañías, porque estábamos hablando de Google en cuanto a su responsabilidad ecológica, pero también ética en cuanto a que ellos ponen la pauta para lo que es el espacio digital, ¿no? Sobre el derecho que tenemos sobre nuestros datos, que se rebasa mucho más el entender legislativo que se tiene ahorita en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar realmente no tengo una pregunta como tal, porque no sabemos hacia dónde va, pero me gustaría saber su opinión sobre eso. Y la censura también en estas personas como morales, que no son personas, o sea, que no tienen su equivalente en el espacio físico,
porque son realmente nada más corporaciones, ¿no? Bueno, eso. Paulo, no sé si quieras comentar algo. Tienes el micro apagado. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Creo que sí es una cuestión que es relevante. Porque la arquitectura jurídica incluye, creo yo, en esta luego arquitectura física, sobre el avance de la arquitectura física, lo técnico, incluye claramente también lo jurídico, también un movimiento legitimador de lo técnico. Creo que hay un elemento de reflexión y te animaría a profundizar en eso. A mí realmente se me escapa, soy totalmente franco, se me escapa, o por lo menos ahora mismo no podría yo razonar bastante con la profundidad que se merece, y porque creo que hay un elemento muy a considerar, cómo las arquitecturas jurídicas influyen en las arquitecturas técnicas, Claro. o viceversa. Pues sí, yo solo agregaría que no podemos ver como en separado las corporaciones en Internet y las corporaciones en la vida común, ¿no? En la vida análoga, digámoslo de la misma manera. O sea, la manera en que se está gobernando, ¿no?, el ciberespacio es exactamente la misma, ¿no? Entonces, pues sí, por eso creo que gana fuerza en efecto esta arquitectura jurídica, ¿no?, tal cual como lo está señalando Paulo. Sí. Entonces, ¿qué se puede esperar en el futuro próximo, ¿no?, en términos de legislación del ciberespacio? Que una constitución del ciberespacio, las mismas prohibiciones con base en la moral social, ¿no?, lo que tú estás diciendo, el tema de la censura. Pues, ¿quién censura qué? Dependiendo de quién pone las reglas, ¿no?, de participación en el ciberespacio. Así estamos por ahora. Pero, insisto, a pesar de todo ello, yo sigo siendo fiel creyente que es posible esa neutralidad. Veamos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Vamos con Roberto. Gracias. Muchas felicidades a los dos, a Ana también por estar en todo a la vez, incluyendo la moderación. Una pregunta me surgieron muchas preguntas, Joana, pero intentaré articular una en particular. Primero quiero decirte que con regresarnos a los 90s, de hace casi 30 años, bueno, estaba además toda una sociedad permeada por el discurso de la posmodernidad y todas estas peleas discutiéndose sobre estatutos de derechos y de humanidad, con todo y que además estábamos teniendo esa revolución de fin de milenio, la revolución del Internet. Y todavía me parece que seguimos acarreando muchos de esos gestos todavía de final del siglo pasado. A mí siempre me da una risa, un poco de desesperación cuando estamos en una aplicación o incluso para entrar a algún sitio web y nos siguen pidiendo esto que podría yo llamar como un requerimiento o como prueba de humanidad, cuando te dicen, ¿es usted un robot? Bueno, pues le pongo que no. Y después nos dice, ¿es capaz de identificar dónde están las líneas peatonales? Sí. Digo, cualquier robot con un poquito de inteligencia artificial ya lo podría hacer. O sea, podría yo estar siendo cualquier persona, ¿no? Incluyendo, no yo, pero después nos llevaste a la banalidad del mal, nos llevaste a Hannah Arendt y ahí junto con el ciberespacio, me parece que fueron cambiando desde los tiempos de Hannah Arendt, en la época de la posguerra, después en los 90s, y ahora me parece que hay como estos estatutos de los que hablabas de la libertad y sin legislación han ido cambiando, digo, en los últimos 30, 70 años muchísimo, ¿no? Pero sí, pensaba en esta crítica que hace Hannah Arendt, que en su momento fue tan criticada, cuando ella habla de fuera o además de los estatutos jurídicos, también de los estatutos éticos, ¿no? Que es como algo que mete ahí dentro de la crítica al juicio de este oficial, que ella termina definiendo como un burócrata, como un eslabón, no como un jerarca,
pero es interesante cómo es que lo que se pone en sintonía crítica son esos estatutos jurídicos y de extensión o de espacialidad como pertenencia o identidad. ¿Quién es el responsable? ¿Y quién es ese que es responsable? ¿Y por qué no es o por qué no es el responsable? ¿No? ¿Por qué es nada más un engranaje o por qué no? Si eso lo llevamos como a un nivel del ciberespacio, pensaba, por ahí era mi pregunta, si el ejercicio podíamos hacerlo o podíamos iniciarlo desde aquí. Uno, en tres puntos. Uno, si era que una aplicación, o cuando una aplicación como parte de un sistema de cierta funcionalidad produce estas subjetividades que se producen a partir de ella, como identidades digitales. Dos, si con esas subjetividades que se producen en ella cabe la posibilidad de generar, yo creo que sí, una idea de ciertas identidades, y si esa determinación o esa identidad producida tiene esa capacidad jurídica hoy en día de generar esta idea de identidad posible y siempre ficticia, más no sin identidad. Ahí me parece que hay como muchos conceptos que igual nos pueden volar en el ciberespacio, porque pareciera que el problema de la materialidad o de la presencialidad es lo que parece que puede omitir, pero me parece que hoy en día ya no está tan vacío, ¿no? No sé. Mucho de lo que estás comentando en términos de esta instrumentación de la funcionalidad y lo que sucede ya en términos de la apropiación sistemática de los sistemas, digamos, tiene que ver con lo que se ha discutido desde los 90 y que se denominó humanidades digitales. Término que a mí no me gusta mucho, pero por ahí han pasado grandísimos entendidos y entendidas que han hecho tratados bien interesantes acerca de qué pasa, ¿no? De cómo es ese desarrollo instrumental, justamente, ¿no? De cierta inteligibilidad de los contenidos con base a la creación, pues justamente de esto que denominan humanidad digital. En términos del software como tal, de unos ceros binarios combinados que uno ve en la pantalla y le sirven para algo, como tú dices, ¿no? En una app, por ejemplo, pues todos decimos, sí, acepto las políticas de privacidad y acepto, ¿no?, lo que sea, y hacer buen uso de esto, y juro por mi mamá que me voy a portar bien, y etcétera. Pero habría que pensar también, pues de manera realmente crítica, qué pasa, ¿no? O sea, qué es lo que estamos aceptando, permitiendo, ¿no?, con este tipo de contratos. Y pues finalmente lo que estamos aceptando y permitiendo es que nuestros datos se usen en términos de mercado, ¿no?, más allá de una cuestión jurídica. O sea, yo no veo acciones instrumentadas, ¿no?, que permitan eso, como hacerte consciente de no atentar contra la moral que tienes en la vida análoga, a partir de este uso instrumentado de cierto software, ¿no? Me parece que todo conduce hacia el mercado en este momento, por lo menos. Voy a pasar, pero quería nada más decir que sí, con esto que estás diciendo me parece que todavía, si hay algo que me parece todavía más ficticio dentro de todo ese tipo de sistemas de configuración de las aplicaciones, es la configuración de privacidad, ¿no? Es lo que queda más Nidia se lleva fuera de lugar. Ese tema para discusiones próximas con las y los expertos. Qué bueno que tocaron el tema de la economía, porque para mí es inevitable pensar en todos estos temas sin ver como este capitalismo del salvaje oeste de todas las plataformas digitales que estamos viendo actualmente. Y quiero ligarlo